Más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Root Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con Root Pay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a Root Pay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con Root Pay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a Root Pay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Root Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con Root Pay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a Root Pay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con Root Pay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a Root Pay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Root Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con Root Pay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a Root Pay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con Root Pay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a Root Pay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Root Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el... Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas a esta sesión de hoy, donde vamos a conversar acerca de cómo dar nuestros primeros pasos y así poder convertirnos en inversionistas. Así que estoy muy feliz de estar por aquí, estoy por la comunidad de Facebook, estoy por aquí en la comunidad de Instagram, así que si me ven mirando hacia el lado es porque estoy respondiendo a las preguntas, mirando a la pantalla también de Instagram, así que la idea y el objetivo es que ustedes queden total y absolutamente claras hoy día y comiencen, por supuesto, a invertir. Así que, bueno, me encanta compartir este espacio con ustedes porque hoy día vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, especialmente para nosotras las mujeres. Y digo especialmente para nosotras porque muchas de nosotras y muchas veces trabajamos muchísimo. Generamos ingresos, nos esforzamos, pero aún así sentimos que no avanzamos financieramente como nos gustaría. Entonces, hoy día quiero que esta conversación que vamos a tener y que las invito a que escriban todo lo que quieran escribir, tanto por Instagram, por Facebook, así se genera esta conversación, porque quiero que sea simple, práctica, aterrizada, no quiero que se vayan con más confusión o se vayan pensando que invertir es algo lejano, complicado, solo para personas expertas. Quiero que hoy día se vayan con full claridad y que se vayan entendiendo mejor cómo funciona este mundo. Así que, bueno, muy bienvenidas. Aquí estoy viendo que soy de Los Ángeles, estoy recién iniciando mi camino. Soy Jocelyn, sí, de la Comuna de Nacimiento, soy de Talca, que es bueno que se conectan desde regiones también. Así que muy, muy bienvenidas. Vayan contándome por aquí también, desde donde se conectan, sus nombres y vamos a comenzar. Bueno, les cuento que mi nombre es Jimena Cofré, yo soy ingeniero civil industrial,
He trabajado gran parte de mi vida profesional en el mundo corporativo en tecnologías y tengo además una empresa que se llama Financieras Empoderadas. Me pueden encontrar en Instagram como financieras-empoderadas y ahí me dedico principalmente a empoderar financieramente a las mujeres y sobre todo hablar muchísimo de lo que vamos a iniciar con nuestra conversación hoy, que tiene que ver con las inversiones. Así que, bueno, sin más, vamos a partir. Cuéntenme por aquí, desde Maipú, desde Quilicura, de Santa Cruz. Me gustaría hacer mi primera inversión. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? Para que sepan bien hacia dónde vamos a ir en esta charla, vamos a revisar muchas cosas importantes. Y se van a llevar claridad hoy día para, primero, entender qué significa realmente invertir y cómo funciona. Segundo, comprender por qué ahorrar no es suficiente para hacer crecer tu dinero. Tercero, vamos a identificar cuáles son esas principales barreras que muchas veces nos frenan al momento de invertir. También vamos a revisar conceptos claves como riesgo, rentabilidad, plazo, pero de una forma bien simple y cercana. También vamos a ver opciones reales y simples para empezar a invertir. Y finalmente vamos a hablar de cómo dar esos primeros pasos con una estrategia clara y segura. Entonces, mi objetivo hoy día no es que salgan súper expertas en inversiones, pero mi objetivo hoy día sí que es súper concreto. Quiero que salgan con claridad, que entiendan mucho mejor el mundo de las inversiones y que ojalá empiecen a invertir. Así que bueno, antes de seguir avanzando, quiero que me respondan esta pregunta y escríbanme en el chat, tanto aquí de Instagram como de Facebook, ¿qué te cuesta más hoy con tu dinero? ¿Te cuesta ahorrar? ¿Me cuesta invertir porque no sé cómo? ¿Me da miedo invertir? Cuéntame un poco por aquí, ¿qué es lo que más te cuesta hoy con tu dinero? Por mientras yo voy a leer aquí sus comentarios. Ay, tan bellas sus comentarios. Ay, Elsa, buenos días, una Money Woman, me encanta, excelente, buenísimo, bien. Entonces, quiero que me vayan contando por aquí, entonces, ¿qué es lo que más nos cuesta hoy con nuestro dinero? ¿Me cuesta ahorrar? ¿O en realidad soy buena ahorrando, pero me cuesta invertir? ¿Me da un poco de susto invertir? Cuéntenme por aquí, quiero leerlas. Me cuesta invertir. Me cuesta ahorrar. Dicen por aquí, Tefa Troncoso. Ay, tan bellas. Constanza Macera, comprar facturas, IVA, me cuesta sacar mejores ganancias con mis luquitas, no saber en qué instrumento como, perfecto. Qué bueno, ahorrar, también vamos a hablar mucho del ahorro y vamos a hablar también mucho de distintas opciones y de instrumentos, así que me encanta este tema. Todo, ya que estoy desempleada, bien, vamos a ver opciones. No sé dónde invertir porque desconozco las reglas y leyes, es verdad. Eso también nos pasa muchísimo. Entonces, el estrés de no saber muchas veces nos paraliza también, ¿verdad? Así que también es algo que vamos a conversar muchísimo, decidir dónde invertir, la confianza en dónde. Qué bien, perfecto, excelente, buenísimo. Entonces, vamos a partir por el primer tema, que es realmente qué significa invertir. Porque muchas veces escuchamos la palabra inversión y automáticamente pensamos en algo complejo, lejano, técnico, como si fuera un idioma aparte. Pero en realidad invertir es mucho más simple de lo que parece. Definitivamente invertir es poner tu dinero en un instrumento, en un activo o en una alternativa que tenga la posibilidad de generar ganancias en el tiempo. O sea, dicho de una manera mucho más simple, es invertir, y esta frase me encanta, es hacer que tu dinero trabaje para ti. Y esa es la idea central, que el dinero no se quede quieto, que el dinero no dependa solamente de estar guardado, que empiece a moverse con un objetivo, que sea crecer. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, funciona así. Tú tomas parte de tu dinero y lo pones en un instrumento de inversión. Puede ser, por ejemplo, y vamos a pasar en detalle por todo esto, un depósito a plazo, un fondo mutuo, una APB, una propiedad de inversión, acciones, ETF, y podemos tener incluso algunas inversiones más sofisticadas, pero vamos a ir pasando también por aquellas hoy día. Entonces, ese dinero entra a un instrumento financiero que tiene una lógica de funcionamiento determinada. Entonces, dependiendo del tipo de inversión, ese dinero puede generar intereses, puede generar rentabilidad y además podría generar incluso ingresos pasivos.
Puede ser que todo esto suene un poco confuso, pero ahora vamos a ir a desglosarlo. Por ejemplo, si tú inviertes 1.000 pesos o pongamos 1.000.000 de pesos, vamos a seguir con el ejemplo de 1.000. Yo puse 1.000 pesos y esa inversión me entrega una rentabilidad de un 5% anual. Después de un año ya no tendría 1.000, sino que tendría 1.050. Que puede parecer súper poco cuando lo vemos así, porque este es un ejemplo pequeñito, pero aquí lo importante no es solo ese monto. Lo importante es entender el principio. El principio es que tu dinero creció sin que tú tuvieras que trabajar más horas para lograrlo. Y ese cambio de lógica es enorme. Eso a mí me encanta, porque la mayoría de las personas vive dependiendo de una sola forma de generar dinero. Nuestro trabajo, ¿verdad? Que es lo que siempre nos enseñaron. Pero también nuestro tiempo tiene un límite. Puedo trabajar muchas horas, puedo esforzarme demasiado, puedo incluso ganar muy bien, pero si toda mi vida financiera depende solamente y exclusivamente de mi tiempo y de mi trabajo, entonces siempre voy a tener un techo, ¿verdad? Pero cuando empiezo a invertir, empiezo a abrir la posibilidad de que no todo dependa solamente de mí y de mis horas, de mi energía o de mi presencia, sino que el dinero empieza a cumplir una función, empieza a trabajar solito también. Cuéntenme por aquí si se entiende, cuéntenme por aquí si existe alguna duda, porque la idea es que quede todo absolutamente claro. Vamos a mirar también aquí en Instagram las preguntas. Ok, bien. Entonces, aquí lo importante es que el dinero empieza a generar algo, empieza a trabajar contigo. Y por eso invertir no se trata solamente de ganar más, se trata de construir patrimonio. Se trata de crear más posibilidades, se trata de dejar depender al 100% de una sola fuente. Y eso sí que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, si hoy día se quedan con una sola idea de este capítulo, quiero que sea esta, que invertir es poner tu dinero en un lugar donde tenga la posibilidad de crecer con el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, buenísimo. Entonces, en resumen, ahorrar, guarda tu dinero, invertir, busca que ese dinero crezca. Y justamente eso nos lleva al siguiente punto, porque muchas veces creemos que con ahorrar ya estamos haciéndolo bien, pero no siempre es suficiente. Entonces vamos a ver por qué ahorrar no es suficiente. Y se entiende, qué bueno, maravilloso, qué bueno, perfecto. Entonces aquí quiero ser bien clara con esto. Ahorrar es muy importante. Para mí ahorrar sirve demasiado. Ahorrar es fundamental. Ahorrar me da orden, me da respaldo, me ayuda a prepararme. Muchas veces es el primer paso. Pero el problema es cuando creemos que ahorrar por sí solo ya resuelve todo. Porque no lo resuelve. Ahorrar no es suficiente para hacer crecer tu dinero de forma significativa en el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú ahorras, en el fondo estás guardando tu dinero. Lo estás reservando, lo estás protegiendo, pero no necesariamente lo estás haciendo crecer. Tu dinero queda quieto. Por eso muchas veces decimos, oye, nuestro dinero está ahí guardadito debajo del colchón o en una alcancía, que muy bien, yo estoy poniendo todos los meses en una alcancía y el dinero está ahí guardadito, quieto. Pero cuando el dinero se queda quieto pasa algo muy importante que muchas veces no consideramos. Y es que existe algo que se llama inflación. ¿Conocen qué significa la inflación? Porque quiero contarles que, bueno, la inflación es que con el paso del tiempo las cosas tienden a subir de precio. Es decir, con el mismo dinero en el futuro puedo comprar menos. Eso es el costo de la vida, ¿verdad? Hoy día, si yo puedo salir a comprar con 50.000 pesos y me compro una canasta de frutas, verduras, artículos, etcétera, puede ser que en un año más ese mismo dinero ya no me alcance para todo. Voy a tener que sacar quizás algún artículo o todo va a estar un poco más caro porque el costo de la vida sube constantemente, ¿verdad? Quiero leer por aquí, a ver si es que tenemos alguna duda por Instagram o por Facebook. Ok, bien. Entonces, la inflación significa que con el paso del tiempo las cosas tienden a subir de precio. Es decir, con el mismo dinero en el futuro puedo comprar menos. Entonces, si hoy día yo tengo guardados esos 1.000 pesos en una alcancía o debajo de mi colchón, el próximo año quizás seguirán siendo los mismos 1.000 pesos en el número. O sea, en el fondo veo un billete de 1.000 y tengo el mismo billete de 1.000 en un año más. Pero realmente esos 1.000 pesos valen menos porque todo subió a mi alrededor.
Subieron los alimentos, subieron los servicios, subió el transporte, subieron muchas cosas. Entonces, mi dinero no necesariamente perdió el número, porque sigo teniendo los mismos 1.000, pero sí perdió poder de compra. Y aquí está el punto clave, que ahorrar protege mi dinero, pero invertir busca que ese dinero crezca por encima de la inflación, por encima del tiempo, que no se quede atrás, que no vaya perdiendo valor, sino que tenga la posibilidad real de aumentar. Por eso yo siempre digo que el ahorro es importante, pero tiene un límite, ¿verdad? Vamos a leer qué dice aquí Confecciones Sul Marino. ¿Invertir en una cooperativa sirve o en fondos mutuos para que mi dinero genere algo? Claro, tenemos que aprender a leer las fichas, tenemos que aprender a revisar qué es lo que me ofrece ese fondo mutuo. De hecho, vamos a pasar por instrumentos hoy día técnicos y financieros para poder quedar súper claritas y que nuestras dudas quedan todas resueltas. Porque, bueno, el ahorro me ayuda a tener una base, el ahorro me ayuda a tener un fondo, el ahorro me ayuda a ordenar mi vida financiera. Pero si yo de verdad quiero un crecimiento, si quiero empezar a construir patrimonio, si quiero que mi dinero realmente empiece a trabajar para mí y me genere retorno, entonces necesito dar el paso hacia una inversión. Eso es fundamental. Por lo tanto, ahorrar es el inicio, pero no debería ser el final. Al contrario, ¿verdad? Dice, y los ahorros están sujetos al IPC, y esto puede ser negativo. Hay algunos ahorros que efectivamente crecen en función del IPC o de la UEF, y claro, si el IPC en ese mes fue negativo, incluso podría decrecer. Pero hay algunos ahorros que no crecen absolutamente nada si es que lo tengo físicamente, en mi casa, en una alcancía, etcétera. Pero sin embargo, si yo lo tengo en un instrumento financiero, sí puede crecer bastante más, y que es algo que vamos a conversar nosotras ahora. Entonces, bueno, ahorrar cuida tu dinero, pero invertir le da toda la oportunidad de crecer. Y eso para mí es fundamental. Entonces, si esto es tan importante, la gran pregunta es, ¿por qué tantas mujeres igualmente no invertimos o no invierten? Quiero leerlas por aquí, quiero que me vayan contando por qué no invierto. Porque, y aquí en realidad son barreras que por lo general no siempre las vemos, pero en mis clases constantemente escucho esto. Mira, tengo mucho miedo a perder el dinero. Falta de conocimiento, como dice Romy también, exactamente. Tengo inseguridad al tomar decisiones. Esto puede tener un costo en mi futuro financiero, y si tengo que pagar mucho impuesto, ¿cómo me afecta eso a mí? En realidad, y después si lo quiero sacar, será muy engorroso. En realidad, para convertirme en una inversionista necesito mucho dinero para empezar, porque tengo en mi cabeza muchas veces que, oye, me tengo que comprar una propiedad y para esa propiedad tengo que juntar el pie, y esos son millones y millones de pesos, ¿verdad? No es algo de lo que se habla entre mujeres y no nos enseñan, es verdad. Tienes toda la razón. A mí me pasa mucho eso. Y por eso que me encanta hablar de inversiones, sobre todo a las mujeres, porque no es un tema en común entre nosotras. Cuando nosotras nos juntamos con nuestras amigas, hablamos muchas veces de nuestros proyectos, de nuestros negocios, de nuestra crianza, de nuestras parejas, etcétera, pero no hablamos tanto de inversiones, ¿verdad? Tenemos poca información, dice Confecciones Azul Marino. Es verdad, falta de información, desconocimiento. Después dice, yo estoy ayudando aquí por Facebook, yo estoy ayudando a mi mamá que se atreve a invertir porque le da miedo perderlo, o si lo necesita y no lo puede sacar. Es verdad. Porque muchas veces pensamos que el problema es solamente la falta de dinero, pero en realidad no siempre es así. Muchas veces lo que más nos frena no es la cantidad de dinero, son nuestras barreras mentales, emocionales y de conocimiento que tenemos frente a la inversión, ¿verdad? Creo que son barreras culturales, dice Creaciones Hillary. Cuando debieron enseñarnos que administrar el dinero lo sabemos hacer desde que nos hacemos cargo de los gastos de la casa. Nos falta educación financiera definitivamente. Súper, es verdad. A mí, mira, qué entretenido, qué interesante lo que dice Megara here. A mí me criaron con una cuenta de ahorro desde chica. Espectacular. Me acuerdo que a mí también me regalaron una libreta de ahorro, de esas libretas de ahorro del Banco Estado, que era café o dorada. Me acuerdo que mis abuelos me la regalaron cuando yo era chica, y yo, oh, qué interesante. Y nunca tuve el hábito, nunca tuve tampoco la constancia, ni tampoco entendía bien qué estábamos haciendo con esa libreta de ahorro.
hoy en día yo creo que ya lo sacamos en algún minuto, de verdad que ni siquiera supe el destino de lo que pasó con esa libreta de ahorro, pero definitivamente totalmente desconocimiento. Desde que somos niñas no nos enseñan esto del ahorro, del manejo del dinero, porque para más adelante se verá y finalmente tenemos que aprenderlo solas, cuando empezamos a generar dinero y a veces también eso es un arma de doble filo, porque empezamos a generar dinero, empezamos a gastarlo, no somos muy ordenadas, empiezan a florecer todas nuestras creencias limitantes de quizás yo tenía escasez cuando era niña, entonces ya me quiero dar todos los gustos, me empiezo a endeudar, empiezo a tener una tarjeta de crédito, me empiezo a sobregirar en esa tarjeta de crédito, en esa línea de crédito, y ahí empiezan los problemas y digo, pucha, la verdad es que definitivamente no tengo una correcta educación financiera, he tomado malas decisiones, pero la verdad es que nadie nos enseñó. No es que a alguien le guste la idea de equivocarse, sino que definitivamente es que no tenemos ese conocimiento financiero. Nunca nos enseñaron ni cómo funciona una inversión, ni una deuda, nunca tampoco nos explicaron qué significa riesgo, porque aquí leo mucho el riesgo de, ¿y si pierdo todo? ¿Y si no puedo sacar mi dinero? Tampoco nunca nos explicaron qué opciones existen. Entonces, bueno, cuando algo no se entiende, se siente lejano, ¿verdad? Entonces, cuando yo siento algo lejano, lo evito, finalmente. Así, simple. Y la tercera barrera es la inseguridad al tomar decisiones. Nos pasa sobre todo a las mujeres, es esa sensación de pensar, ¿y si elijo mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no era esto? ¿Y si otra persona sabe más que yo y mejor le pregunto a esa persona? Y eso finalmente genera parálisis, porque muchas veces también recibimos consejos de gente que quizás no sabe tanto, pero que yo creo que sabe, y yo delego la responsabilidad, y muchas veces también me equivoco, ¿verdad? Y eso genera hoy día parálisis, cuando ya me he equivocado varias veces o cuando he invertido y hay una inversión que está en rojo o está en baja, entonces al final ya, ¿sabes qué? Mejor no, voy a invertir más o voy a invertir en instrumentos de riesgo muy, muy bajito, muy pequeño, como un depósito a plazo, por ejemplo, ¿verdad? Porque además siempre creemos que también tenemos una barrera muy común, que muchas veces creemos que necesitamos mucho dinero para empezar, como si invertir fuera solo para personas que tienen mucho capital. ¿Les pasa? Como que en realidad tengo que juntar mucho, mucho, ahorrar, y cuando ya tenga mucho ahorro, recién me puedo poner a invertir, o recién puedo aprender, recién puedo empezar a actuar. Y esa idea también frena muchísimo. También yo lo veo mucho en las reuniones, capacitaciones que tengo con mis alumnas, es que no, mira, déjame terminar de ahorrar todo este capital y después me pongo a invertir. Y yo muchas veces le digo, pero puedes empezar con 50.000 pesos, con 30.000 pesos, no es necesario tener que juntar 1 millón, 10 millones, 15 millones. Entonces esa idea también nos frena muchísimo. ¿Qué dicen por aquí? Es algo que deberían enseñar a los colegios, total y absolutamente, de acuerdo. Después Confecciones Azul Marino dice, qué extraño eso, porque al final nosotras, por lo general, llevamos los gastos de la casa y otros gastos y más, emprendemos y llevamos nuestros negocios. Es verdad, es un tema efectivamente muy masculinizado, como dicen aquí arriba. Total, total. Y en un banco yo pregunté sobre instrumentos de inversión y la atención fue pésima. Y muchas veces nos responden con muchos tecnicismos. Entonces, nosotras como para no quedar así como que no sé nada, o no quiero quedar como ignorante, bueno, ok, prefiero no preguntar mucho. O prefiero también delegar y decir, ya, ejecutivo, ¿en qué puedo invertir? Mira, en este fondo mutuo que está súper bien, así que te lo recomiendo. Bien, perfecto, lo tomo. Pero muchas veces yo también le digo a mis alumnas, bien, está perfecto, la recomendación no creo que haya sido mala, pero ¿cuánto es el retorno histórico que tuvo? ¿Cuál es el riesgo que asumiste? ¿Cuándo puedes sacar tu dinero? En cualquier minuto hay una multa por sacarlo y ahí nos damos cuenta que en realidad muchas veces no tenemos tan claras todas esas respuestas. Entonces, definitivamente es que nos nubla tanta información y finalmente no solo nos nubla, sino que nos paraliza. ¿Qué más? Bien, también todas estas barreras, bueno, nos paralizan y finalmente, si yo no invierto en nada, todo sigue dependiendo de mi trabajo. Y aquí yo también quiero decirles algo muy importante. No invertir también es una decisión. Y como toda decisión, tiene consecuencias, por supuesto. Porque mientras yo más postergo, el tiempo pasa. Mientras más postergo, mi dinero sigue quieto. Mientras más postergo, sigo dependiendo de una sola fuente de ingreso. Entonces, el objetivo no es juzgarnos por no haber empezado antes, sino que
quiero que entendamos qué nos frena. Porque cuando identificamos la verdadera barrera, recién ahí la podemos trabajar. Vayan contándome por aquí si le encuentran sentido, si no le encuentran sentido, todo esto que estamos conversando hoy día, porque quiero que sea lo más interactivo posible. ¿Qué dice por aquí Tattoo for Women? Yo no en negocio invertí muchísimo, pero ahora para crecer necesito una mayor inversión y me cuesta mucho, ya que como mencionan, mantener un hogar e hijos cuesta bastante no tener liquidaciones, es verdad. Cuesta y ningún banco hace préstamos a las pymes para dar ese paso grande, es verdad. ¿Y en qué recomendarías invertir? Sé manejar dinero, pero nada de inversiones. Es real que no se conversa entre mujeres de inversiones. Vamos a verlo también. Distintos instrumentos de inversión y por qué es distinto dependiendo de cada una de nosotras también. Entonces, bueno, quiero saber qué es lo que más nos frena. ¿El miedo? ¿Es la incertidumbre? ¿Es la falta de conocimiento? Por aquí, leyendo a través de Facebook, estoy viendo que definitivamente es el miedo a equivocarme. Y definitivamente también aparece por aquí mucha incertidumbre, mucho desconocimiento. Así que, bien, me queda muy claro también qué es lo que nos paraliza principalmente. Pero hay algo que me gusta mucho. El miedo baja cuando aumenta la claridad. Cuando empezamos a entender mejor las inversiones, el miedo empieza a bajar porque estamos más claras. Les pasa que ante cualquier tema que tengo muchas dudas, pero empiezo a conocer mejor de qué se trata, cómo funciona de una forma amable, cercana, entonces, wow, empiezo a sentirme con menos miedo, porque manejo más variables también. Entonces, bueno, justamente para que esa claridad aumente, hay 3 conceptos que sí o sí deberíamos nosotras, voy a poner aquí, que sí tenemos que entender, sí o sí. Y para mi gusto es riesgo, rentabilidad y plazo. Y esto es fundamental, porque definitivamente quiero que entremos a una parte que es un poquito más técnica, pero yo se las voy a explicar de forma muy simple. Y quiero partir por el riesgo. Y aquí también es algo que yo he visto muy comúnmente en las mujeres, que muchas veces el riesgo también nos paraliza, porque el riesgo es la posibilidad de perder parte o todo el dinero invertido o de no obtener el resultado esperado. Eso es el riesgo. No significa que sí o sí vas a perder, significa que existe esa posibilidad. Y eso es importante, porque a veces escuchamos riesgo y pensamos inmediatamente en algo terrible. Pero, sin embargo, el riesgo es natural en el mundo de las inversiones. No hay nada asegurado 100%, pero no existe inversión efectivamente si no hay algún grado de riesgo. Entonces, la diferencia está en que hay inversiones con riesgos más bajos y otras con riesgos más altos. Entonces, también ahí yo tengo que conocer a mí misma y definir con qué me siento más cómoda. Si yo puse 1.000.000 de pesos y quiero mirar en un año más que tengo 1.050.000 y a pesar de que creció poquito, creció seguro, eso significa que soy más conservadora, que me gustan más los instrumentos de riesgo bajo. Pero si me gusta un poco más la acción, si me gustaría ver que mi 1.000.000 de pesos se convierta en 1.100.000, en 1.200.000, es decir, que crezca un 10, un 20%, pero que eso eventualmente podría hacer que esté en 900, en 880. ¿Cómo me considero yo? ¿Más balanceada o full arriesgada? También conozco mujeres que son, no, ¿sabes qué? Si esto tiene el potencial de darme un tremendo retorno, un 40% de retorno en un año, pero también tengo el potencial de perder un 40 o un 50%, quiero jugármela, quiero arriesgarme. Entonces también es importante que nosotras nos conozcamos y digamos cuánto riesgo estoy dispuesta a asumir. Por lo general, la mayoría de las mujeres partimos en riesgo cero, o sea, soy súper conservadora, prefiero que crezca poco, pero crezca seguro, así en general voy conociendo yo a las mujeres. Pero mientras más conocimiento vamos obteniendo, nos empezamos a estirar. Eso también me pasó a mí. Yo era súper temerosa, solamente instrumentos de renta fija, pero empecé de a poquito a estudiar, a invertir montos muy pequeños con un riesgo más elevado, con un riesgo más grande. Y eso hizo que fuera teniendo más confianza en las inversiones, en cómo maneja o cómo se maneja el mercado y qué conclusiones puedo ir yo sacando. Y eso ha hecho que me vaya estirando a que quizás ya no soy full arriesgada, pero sí soy bastante más balanceada. Soy entre riesgo bajo y riesgo alto. Estoy ahí en el medio. Así que quiero leerlas también. ¿Qué me dicen ustedes? Cuéntenme por aquí. Yo creo que la gran mayoría nos frena el miedo y los pocos conocimientos en cuanto a manejar el dinero. Es verdad. Por ejemplo, yo empecé a invertir hace un mes con acciones en una cooperativa. Lo hice todo online, no tuve ninguna asesoría.
pero igual lo hice. Invierto 500.000 mensuales. No sé qué me dará, pero aprenderé. Me encanta. Súper jugada. Ahora lo importante es entender en qué estás invirtiendo. En una cooperativa, ¿qué hace esa cooperativa? ¿Presta el dinero? ¿Tiene una rentabilidad histórica de los últimos 2, 3, 4 años para poder entender más o menos cómo va a ser en el futuro? ¿Existe la probabilidad que puedas perder? ¿Dice riesgo bajo? ¿Dice riesgo medio? ¿Dice riesgo alto? Siempre es importante hacernos esas preguntas. O sea, la primera pregunta para comenzar a invertir es, ¿qué riesgo es? ¿Alto, medio o bajo? ¿Cuál estoy yo dispuesta a asumir hoy día? ¿Alto, medio o bajo? Entonces, ahí parte la primera pregunta fundamental. Pero sí también es importante que a mayor riesgo hay mayor retorno sobre la inversión. O sea, mientras más arriesgada sea una inversión, más potencial tengo de ganar y por ende también de perder. ¿Se va entendiendo por aquí? Vayan contándome. Dice, yo tengo hace un rato una inversión en Banco Estado y voy poniendo 20.000 mensual de mi cuenta. Mi perfil es decidida. Amo, me encanta. Hay que ir evolucionando y arriesgar un poco más. Estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Bien, entonces, el segundo concepto clave, ya vimos riesgo, ¿verdad? Tengo que tener claro, mi instrumento es riesgo alto, medio o bajo. Yo tengo perfil alto, medio o bajo, ¿verdad? Después, y bueno, y también es importante el riesgo, ¿cuándo yo lo voy a ocupar? También, porque puede ser que yo estoy juntando esa plata y la estoy juntando para una operación que me tengo que hacer en 6 meses más. Por supuesto que ahí no puedo jugar con un riesgo alto porque me voy a hacer la operación sí o sí en 6 meses y estoy juntando dinero para esa operación. Por ejemplo, ahí tengo que jugar más bien con el riesgo bajo o medio. Lo que me haga sentir a mí muy cómoda. Entonces, el segundo concepto es la rentabilidad. A ver, tengo aquí una pregunta que dice, ¿pero el riesgo a qué se debe? A los instrumentos que nos entregan las distintas instituciones financieras. Por ejemplo, un depósito a plazo tiene riesgo cero. Eso significa que el banco es capaz de garantizarte un resultado y de decirte, mira, si tú pones 1.000.000 de pesos, en un año te garantizo que el retorno sobre la inversión va a ser un 4%. Y el banco, ¿qué hace? Va e invierte tu dinero en distintos instrumentos y te da a ti ese 4% que se comprometió contigo. Pero ellos ganan con sus inversiones. Por lo tanto, si tú decidieras invertir en un fondo mutuo que tiene un riesgo un poquito más medio o un riesgo medio, si se fijan en los bancos también dice en todas las fichas de fondo mutuo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Si yo quisiera invertir en un riesgo medio, tengo que ir a mirar cuáles son los retornos históricos, porque en el riesgo medio ya no hay una garantía, no hay alguien que te dice, sí, no te preocupes, yo aquí te voy a dar el 8% sí o sí en el año. No. Yo tengo que ir a mirar la historia. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que en los últimos 4 años, en un año rentó un 8, en otro año rentó un 9, en otro año rentó un 7,5, en otro año rentó un 9. Ah, entonces yo ya puedo inferir que voy a tener un retorno superior al 7% en el año. Podría ser, ¿verdad? Y eso ya sería un poco riesgo medio, porque nadie sabe lo que va a pasar este año, no lo tengo garantizado. Pero la historia muchas veces me permite poder sacar conclusiones para poder invertir. ¿Se entiende? Entonces, el segundo concepto que quiero que nos vayamos hoy día es la rentabilidad, que es la ganancia que yo obtengo por invertir. Lo que hablábamos recién, si yo invierto en un depósito a plazo, la ganancia o la rentabilidad que me dicen que voy a obtener es de un 3,89%, por ejemplo. Y ese indicador es anual. Eso significa que mi dinero va a crecer un 3,89% en un año garantizado. ¿Verdad? Por aquí María Loreto dice, yo invertí en fondos mutuos, mis ahorros, pero me gustaría diversificar. También hay consejo, fijarse cuál es el riesgo de ese fondo mutuo, cuál es la rentabilidad histórica que ha tenido ese fondo mutuo, ¿verdad? Eso es súper importante, porque aquí necesito saber cuánto creció mi dinero. Si yo ya tengo un fondo mutuo, anda a mirar la rentabilidad que tuvo todo el 2025, si lo mantuviste ese fondo mutuo. ¿Cuánto creció? Creció un 1%, un 2%, un 3%, un 5%, un 10%. Es importante expresarlo siempre en porcentaje, porque no es lo mismo que seamos 2 mujeres y estamos las 2 conversando y yo digo, no, mi dinero creció 50.000 pesos, y que tú me digas, no, el mío creció 500.000. Oh, yo quiero invertir en lo mismo que estás invirtiendo tú, pero en realidad resulta que tú pusiste 1.000.000 y yo puse 100.000. Entonces, no son comparables. Lo importante es comparar en términos de porcentaje, porque si yo puse 100.000, tú pusiste 1.000.000 y en ambas creció un 5%, significa que ese instrumento tiene la misma rentabilidad.
Por eso es importante medirlo en porcentaje, pero tengo que saber cuánto creció mi dinero, ¿verdad? Eso es súper importante. ¿Cuánto creció en 2025? Muchas veces también decimos, mira, ¿cuánto creció en los últimos 12 meses? O sea, del 21 de abril del 2025 a hoy día, el 21 de abril del 2026, mi dinero ha crecido un 3%, 8%, 5%, etcétera. ¿Verdad? Eso es súper importante y es súper importante cuando yo evalúo una inversión. Si alguien te dice, yo te garantizo que vas a tener una rentabilidad del 25%, del 30% en un mes, en un año, tenemos que salir corriendo de ahí porque nunca nadie nos puede garantizar una rentabilidad tan alta. Eso probablemente puede ser una estafa. Así que es súper importante que a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Pero si alguien te dice, mira, tú podrías ganar un 20%, bien, pero también hay que entender que también podría perder un 20% o un 30% o quizás ganar un poco más. Por lo tanto, mientras más rentabilidad quiero obtener, más riesgo voy a tener. Entonces tengo que familiarizarme con el riesgo, aprender para ir bajando también mi nivel de estrés ante el riesgo e ir flexibilizándonos un poco, ¿verdad? Vayan contándome por aquí si está muy técnico, si no se entiende algo, porque de verdad la idea es que el banco organizó esta charla para ustedes, para que a ustedes les quede clarísimo qué significa convertirnos en inversionistas. Y el tercer punto que es fundamental para que también lo revisemos siempre es el plazo. Y esto es súper importante porque el plazo es el tiempo durante el cual mantienes tu inversión. Y hay inversiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Porque no es lo mismo invertir dinero que yo podría necesitar pronto, como hablábamos recién el ejemplo de la operación en 6 meses, que un dinero que yo puedo dejar trabajando durante años y puedo decir, mira, yo este dinero lo voy a guardar para mi jubilación. Y resulta que hoy día tengo 45 años y me faltan 15 años para jubilar. En realidad yo tengo 46, me faltan 14 años para jubilar, entonces tengo tiempo. O estoy ahorrando dinero para los estudios de mi hija, que hoy día tiene 13 años. Entonces todavía me quedan 5 o 6 años para que ella empiece a estudiar en la universidad. Entonces, ¿cuándo yo necesito mi dinero de vuelta? Eso es súper importante. Lo necesito este año. Es para las vacaciones, por ejemplo. Es para las vacaciones de invierno. Es para las vacaciones del 18 de septiembre. O es definitivamente por un mediano plazo. La verdad es que estoy juntando porque quiero cambiar mi auto. Y yo creo que lo quiero cambiar en 2, 3 años más. Eso ya sería medio plazo, mediano plazo. El corto plazo es 0 a 1 año. Después el mediano plazo es ya después de 1 año hasta 3, 4 años más o menos. Y el largo plazo es superior a 5. O sea, si yo en 5 años voy a seguir invirtiendo y no voy a necesitar ese dinero, también es importante que lo pueda poner en otro instrumento distinto, porque también hay instrumentos que nacieron para ser de largo plazo. Y eso significa que también nosotras podemos tener 3 tipos de inversión. Yo tengo inversiones de corto plazo para las metas que tengo ahora, pronto. Tengo inversiones de mediano plazo para mis proyectos de 2 a 3 años más. Y también tengo inversiones que me van a permitir tener una mejor jubilación o poder tener también una mejor capacidad en el minuto en que mi hija tenga que entrar a la universidad, etcétera. Entonces, no, estas no son excluyentes entre sí. Yo puedo tener corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y aquí dice, ¿es riesgoso o cuán riesgoso es invertir en una cuenta rentable como Mercado Pago, Tempo, etcétera? Yo te diría que ahí el riesgo es muy bajito, el riesgo es súper bajo porque es una cuenta remunerada. Entonces, lo que ellos quieren es que tú pongas tu dinero en esa cuenta y ellos te van entregando, fíjate bien, cuál es el retorno que te ofrecen. En general, no sé, Tempo ofrece un 4,4, Mercado Pago antes ofrecía un 6, ahora también ha ido bajando un 4, algo. Por lo tanto, en realidad ellos te van generando un retorno diario y ese riesgo es bajito, es muy bajito, la verdad. Pero también el retorno es bajito. ¿Y por qué digo que el retorno es bajito o la rentabilidad es bajita? Porque, como decíamos, es importante que mi dinero crezca más rápido que el costo de la vida. Y el costo de la vida se mide en la inflación. Y la inflación en Chile, por lo general, anda en el orden del 3 al 4% en el año. Entonces, si mi inversión crece un 4% en el año, si la inflación creció un 4% en el año, yo me quedé igual. Es decir, mi $1.000.000 que yo ahorré o mis $100.000 que yo ahorré me alcanza para exactamente lo mismo un año después. La idea es que ojalá crezca un poco más,
para que se genere en una ayuda financiera para mí, ¿se entiende? Y está buenísima porque la ganancia es diaria, es verdad, de las de Mercado Pago, Tempo, etcétera, es diaria. Pero fijémonos en cuál es el retorno, la rentabilidad que tiene. El riesgo ya sabemos, analizando este tipo de inversiones, la de las cuentas remuneradas, el riesgo es muy bajo. La rentabilidad tenemos que ir a mirarla, pero en general es por el orden del 4,4. Y el plazo da lo mismo porque si yo quiero el dinero lo puedo sacar mañana, no es que tenga el dinero amarrado o cerrado en una caja fuerte y lo puedo sacar solamente en 5 años o en 10 años o en 3 meses, no, sino que es 100% líquido, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo se relacionan estos tres conceptos? Que es súper importante. Bueno, generalmente cuando una inversión ofrece una posibilidad de mayor rentabilidad, dijimos que suele involucrar mayor riesgo. Y además el plazo también influye mucho porque mientras más tiempo yo puedo mantener una inversión, tengo más margen para enfrentar fluctuaciones y permitir que el dinero crezca. O sea, si yo estoy en un riesgo alto, por ejemplo, y aquí muchas de las alumnas de mi programa lo van a entender, que invertimos muchas veces en acciones de compañías, por ejemplo, y resulta que iba todo bien, pero existe un conflicto geopolítico hoy día, que son las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ha hecho que la bolsa sube, baja, sube, baja. Entonces, si yo actúo en pánico y rápido, voy a salir y voy a vender y voy a decir, no, esto no es para mí, la verdad es que me voy. Pero si yo tengo la capacidad de aguantarme un tiempo más, puedo permitir que la bolsa se recupere y el dinero crezca definitivamente, porque siempre la bolsa y la economía es cíclica, 100% cíclica. No sube para siempre, ni baja para siempre, ni sube de forma lineal, sino que por lo general sube en un formato más bien de escalera, ¿verdad? Entonces, una buena decisión de inversión no se toma solo mirando cuánto yo puedo ganar. También es importante preguntarse, ¿para qué quiero este dinero? ¿En cuánto tiempo lo voy a necesitar? ¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesta a asumir? Por eso no existe una inversión perfecta para todo el mundo. No existe la mejor inversión universal, porque para mí puede ser una acción, pero quizás mi nivel de tolerancia todavía no está preparada para una acción. Entonces voy a sufrir más que gozar con esa inversión, ¿verdad? Dice, ¿quedará guardado? Yo creo que sí. En general el Banco Estado las deja todas guardaditas. ¿Y qué dice por aquí? Háganme más preguntas si quieren, por favor. Yo aquí, bienvenida. ¿Y los ahorros en UF? Buena pregunta. La UF crece al mismo ritmo que la inflación, ¿verdad? Por lo tanto, si la UF crece al mismo ritmo de la inflación, lo que me están ofreciendo es que definitivamente mi dinero, si es solo en UF y dice invierte o ahorra en UF, significa que mi dinero va a crecer al mismo ritmo de la inflación. Pero cuando dice 1% más UF, es que va a crecer un 1% más arriba de la inflación. Si dicen 10%, no, un 3% más UF, es que va a crecer un 3% más por sobre la inflación, ¿verdad? Déjenme aquí, por aquí todas las preguntas y si quedó claro o no. Y aquí me encanta lo que dice, todas somos hadas en Facebook, dice, o también podemos aprovechar la baja para comprar. Espectacular. Efectivamente, cuando están los vaivenes del mercado, por lo general, la mayoría de las personas se asusta y decide salir, dice, oye, yo tenía 1.000.000 de pesos y ahora lo estoy mirando en la pantalla y tengo 800, 700, 600, antes de que siga cayendo más, mejor voy, vendo lo que tengo y salgo y me relajo, porque si no, quizás, ¿en cuánto iba a llegar? Pero también ocurre que, como decíamos, el mercado no baja para siempre, la bolsa ni sube para siempre, por lo tanto, podríamos aprovechar de ir a comprar en ese minuto que está a la baja, que está en oferta, y así nos beneficiamos más cuando suba. Pero bueno, eso es parte también de cómo vamos evolucionando como inversionistas. Pero hoy día quiero que riesgo, rentabilidad y plazo sean aquí conceptos fundamentales con los que ustedes se queden. Así que por favor vayan preguntándomelo más, porque invertir bien no es evitar el riesgo, es entenderlo y gestionarlo. Yo aquí no les digo váyanse solo al riesgo súper bajo para que no pierdan nada. Al contrario, creo que a medida que nos vamos flexibilizando y vamos teniendo una capacidad de entender, de estudiar las inversiones y empezamos a irnos al mundo más del balance, del equilibrio, podemos ganar mucho más dinero, porque lo entendemos, lo gestionamos. Pero una vez que ya entiendes estos tres conceptos que conversamos recién, ya puedo mirar las opciones de inversión con mucha más claridad. Tengo claro que riesgo, rentabilidad y plazo son fundamentales, ¿verdad? Cuéntenme por aquí, claro, comprar en baja.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que les va quedando muy clarito. Entonces, vamos a ver opciones reales y simples para empezar a invertir, porque quiero bajar todo esto a tierra, ¿verdad? Porque una cosa es entender el concepto y otra cosa es preguntarte, perfecto, bueno, entonces, ¿cómo empiezo? No quiero solamente escuchar consejos, sino que quiero empezar. Entonces, bueno, la buena noticia es que no necesitas partir con inversiones muy complejas, no necesitas partir haciendo algo muy sofisticado. La primera opción que por lo general conocemos todas nosotras es el depósito a plazo, ¿verdad? Es el que muchas veces nos sentimos más cómodas también nosotras porque el riesgo es bajito, la rentabilidad es conocida. Para mi gusto es ideal para empezar. Ideal para empezar y para empezar como a calentar motores y decimos, bien, ok, dejo mi dinero por un periodo determinado y al final de ese periodo recibo mi capital con un interés ya conocido, ¿verdad? O sea, yo tengo claro que puse 1 millón y sé cuánto voy a sacar y cuándo lo voy a sacar, ¿verdad? Entonces ahí yo ya conozco el riesgo, conozco la rentabilidad y conozco el plazo. Por lo tanto, ¿es una buena alternativa de bajo riesgo? Sí, pero por eso la rentabilidad también es muy acotada, porque el riesgo es tan bajito que ojalá a lo menos mi depósito a plazo sea igual que el costo de la vida, o sea, que mi dinero me alcance para lo mismo, a lo menos, ¿verdad? Para mi gusto es el primer paso para empezar a familiarizarse con la idea de invertir, ¿verdad? Cuéntame por aquí. Sí. Bien, perfecto. ¿Con gestionarlo te refieres a cuánto toleramos el estrés de verlo caer? Sí y no. Sí, en realidad. ¿Cuánto toleramos el estrés de verlo caer y entender en qué estoy invirtiendo? Si estoy invirtiendo en un fondo mutuo que está invirtiendo a su vez en solo activos de Estados Unidos, efectivamente se va a recuperar en algún minuto porque la guerra se va a acabar, sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial que en términos financieros y en términos económicos las inversiones terminan rentando bastante, entonces, bien, si es donde yo estoy invirtiendo, entonces bajó tanto, le puedo poner quizás más capital y así voy manejando el riesgo y sé que definitivamente le estoy inyectando más capital y que voy a obtener más dinero en el minuto del alza, o no, o la verdad es que estoy invirtiendo en dólar y es una moneda que se ha ido debilitando, entonces mejor me salgo porque entiendo que definitivamente le va a costar un tiempo recuperarse el dólar, por ejemplo. A eso me refiero con definitivamente gestionar el riesgo, ¿verdad? Entonces, bueno. La segunda opción que les puse aquí, que también es muy conocida para nosotras, son los fondos mutuos, ¿verdad? Y aquí, en general, los fondos mutuos, bueno, reúnen dinero de muchas personas y ese dinero es administrado e invertido en distintos instrumentos. Aquí es súper importante que los fondos mutuos son todos distintos entre sí. Si se fijan, no es como el depósito a plazo, que el depósito a plazo es universal y en todos los bancos es casi igual. En general, el fondo mutuo podemos ver en un banco 15 opciones, 20 opciones, podemos ir a otro tipo de instituciones financieras y vemos otras 20 opciones ya. No es solo uno, sino que el fondo mutuo me permite diversificarnos. O sea, mi dinero no va a estar puesto en una sola cosa, sino que está puesto dependiendo de mi riesgo, dependiendo de qué me gusta. Hay algunos fondos mutuos que dicen inversión en países emergentes, por ejemplo, o inversión en Estados Unidos, o inversión en acciones chilenas, o inversiones en compañías chilenas, por ejemplo. Entonces, es importante entender primero, siempre lo que decíamos, el riesgo. Cuando leemos una ficha de fondo mutuo, vemos inmediatamente riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Segundo, rentabilidad. Vemos la historia, podemos ir a mirar la historia de los últimos 5 años, ¿qué pasó con ese fondo mutuo? Creció un 5, creció un 10, decreció. Y ahí ya empiezo a tomar decisiones, porque si la historia me muestra un comportamiento, a pesar de que no hay una rentabilidad asegurada en un fondo mutuo, pero sí ya la historia me habla de cómo podría ser ese movimiento o esa rentabilidad en el futuro, ¿verdad? Y el plazo. Hay fondos mutuos que dicen, usted no puede sacar este dinero en 3 años. O sea, está pensado para el mediano plazo. Hay otros que dicen, mira, si tú lo sacas antes de 30 días, te vamos a cobrar un costo extra, una multa de salida. Entonces, todas esas cosas tengo que conocer. Riesgo, rentabilidad y plazo, ¿verdad? Y hay una gama muy amplia de fondos mutuos, pasando de riesgo bajo a riesgo muy alto. Y hay algunos de riesgo muy alto que han tenido excelentes retornos y otros que han tenido más bien pérdidas. Por lo general no llegan a cero, pero sí han tenido pérdidas y si yo puedo soportar el vaivén de la ola, puede ser que en algún minuto se recupere y crezca aún más todavía. A ver, vayan contándome por aquí.
that rules. Los APB son inversiones y de hecho vamos a hablar aquí en la APB también, definitivamente. ¿Cuál de esos genera más ganancia y menor riesgo? En realidad, importante, a menor riesgo hay menor rentabilidad, a mayor riesgo hay mayor rentabilidad. Por lo tanto, el depósito a plazo es riesgo muy bajo, pero genera una rentabilidad asegurada, pero bajita. El fondo mutuo pasa por riesgo bajo, medio y alto y puedo ir mirando los distintos retornos históricos, me voy a dar cuenta que muchas veces conversa el riesgo con la rentabilidad. El APB también es otro instrumento que probablemente no suena mucho, pero este está pensado, está enfocado en el largo plazo. Allá de las tres preguntas que siempre nos tenemos que hacer, riesgo, rentabilidad y plazo, este está pensado en el largo plazo porque es un ahorro previsional voluntario, es decir, nos va a ayudar a nuestra jubilación. Es ideal para complementar una pensión. Lo lindo es que además el APB tiene beneficios tributarios, es decir, puedo optar por una rebaja de impuestos o incluso el Estado me puede ayudar a agregar y mejorar mi pensión, ¿verdad? Después podríamos hablar largo y tendido del APB. Y además, yo conozco su rentabilidad histórica, porque si yo voy a mirar, por ejemplo, el fondo A, B, C, D y E que existen en Chile, yo puedo ir a mirar el retorno que ha tenido el fondo A, B, C, D, E en los últimos 5 años, 6 años, 7 años, lo puedo ver incluso individualizado por año. Y eso me va a permitir también tomar decisiones importantes en qué fondo quiero poner mi APB. Todos sabemos que el fondo A es más arriesgado y por ende podría tener mayor retorno, pero tengo que tener ojalá más tiempo, más plazo, ¿verdad? Son solo 3 variables, las más importantes con las que quiero que se queden hoy día. Riesgo, rentabilidad y plazo, ¿verdad? Y aquí dice, me interesa también conocer los impuestos asociados a las inversiones, por favor. Una excelente pregunta, me encanta que estén aquí así, bueno, con tantas ganas de convertirse en inversionistas, porque también es una de las dudas que siempre escucho. Bueno, y tendré que pagar muchos impuestos. La verdad es que todo lo que yo gane y saque me va a generar un impuesto. Es decir, si yo deposité en un depósito, valga la redundancia, si yo invertí en un depósito a plazo 1 millón de pesos hoy día, y saqué dentro de este mismo año 1.050.000 y lo saqué a mi cuenta, gané 50.000 pesos. Y esos 50.000 pesos se me va a ir a mi global complementario. Entonces, todas también tenemos un distinto tramo de impuestos. Puede ser que yo esté en el primer tramo, en el segundo, en el tercero, quizás yo pago 10%, 12, 15, 25, 26, 40. También depende del tramo en el que yo ya estoy, porque en el fondo el Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República reconoce que yo ya estoy ganando 10 millones de pesos al año, entonces me está cobrando esos impuestos al año, y si gané 50.000 pesos más por un depósito a plazo, entonces me voy a quedar en ese mismo tramo, a no ser que gane estratosféricamente mucho y me termine saltando de tramo, ¿verdad? Pero esto ya es un poquito más técnico, pero en el fondo sí. Todos los retornos sobre las inversiones generan pago de impuestos, pero depende de nuestra escala, de qué tramo estoy, y también es importante que si estoy pagando impuestos significa que es porque estoy ganando mucho más también. Así que no hay que tenerle miedo a los impuestos, ¿verdad? Porque muchas veces también decimos, no, yo no quiero pagar impuestos, entonces mejor no invierto. Pero imagínate pagar un 10% de todo lo que ganaste, que podría ser incluso otro sueldo extra. ¿Qué pesa más? ¿Qué vale más? ¿Verdad? Bien, me encanta. Ok, entonces también tenemos otro tipo de inversión que también siempre escucho a todas las mujeres que me dicen, mira, me gustan los depósitos a plazo, me gustan los fondos mutuos, me gustan los APB y me gustaría también invertir en una propiedad. Eso ya también es una inversión, que son los bienes raíces, que a veces es una etapa más avanzada o en el mediano o largo plazo, porque muchas veces requiere de poner un pie importante, ¿verdad? Nos ayuda a construir patrimonio, por supuesto, puedo generar un ingreso pasivo a través de arriendos, pero muchas veces requiere de más capital, de más planificación, de un análisis más detallado, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que se lleven hoy día de esta charla es que sí existen opciones reales, que sí existen opciones simples, que no todo parte en algo complejo, que para empezar a diversificar ya podríamos entrar en los fondos mutuos y fijarnos en estos 3 conceptos, riesgo, rentabilidad y plazo, ¿verdad? Vayan contándome aquí. No sabía que tenía que pagar impuestos por mis ahorros. Bien, pero lo importante es que cuando lo sacas, o sea, si yo he invertido 1 millón todos los años, 1 millón y decido sacarlo el año 10,
y ya no son 10 millones, sino que son 12, voy a pagar por esos 2 de ganancia en ese año en particular en que lo saqué. Eso es importante, no es que esté pagando constantemente y todo el día, cada rato por mis ahorros, ¿verdad? Porque es un dinero que ya pagó impuestos, el que yo estoy sacando de mi billetera o de mi cuenta corriente para ahorrar, ¿verdad? Entonces, importante es que existen opciones reales. Yo ya podría empezar a mirar las fichas de los distintos fondos mutuos, mirar si el riesgo es medio, alto, la rentabilidad histórica que han tenido los plazos y con eso tomar mejores decisiones, porque no todas las inversiones son para todas las personas, ¿verdad? No es que inversiones existen, sino que la pregunta correcta es ¿cuál de estas opciones hace sentido para mí? Para mi etapa actual, para mis objetivos, para el plazo que tengo. No es lo mismo ser una mujer de 20 años, de 25, que de 45, 55, 65, ¿verdad? Porque quizás el plazo que tengo para jubilarme es menos que una mujer que tiene 30 años, ¿verdad? O que tiene una mujer que tiene varios hijos y que en el fondo necesita poder juntar dinero o invertir dinero para la educación de sus hijos, que una mujer que no tiene hijos. Y entonces todas somos distintas, todas tenemos opciones distintas, objetivos distintos en nuestra vida y sobre todo también tenemos distintos niveles de riesgo que podemos aceptar y asumir. Por lo tanto, no es que exista la inversión perfecta. Necesito una inversión que yo entienda y que haga sentido para mí, ¿verdad? Y dice, si yo invierto, tu gracia Baby Store, dice, si yo invierto en un fondo mutuo en Banco Estado, ¿puedo volver a invertir en ese mismo fondo mutuo o debo ir comprando otros? Sí, claro, puedes seguir invirtiendo siempre en el mismo. Lo importante y la recomendación aquí es que lo conozcas. Riesgo, rentabilidad y tiempo. Con esto voy a ser bajadera porque quiero que se queden con estos 3 puntos, ¿verdad? Entonces, con esto ya llegamos a una parte muy importante porque saber opciones sirve, pero lo que realmente hace la diferencia es empezar, ¿verdad? Entonces aquí les quiero dejar algunos consejos que en algo que para mí es fundamental, que aquí invertir comienza mucho antes, es tener una base. Primero ordenar nuestras finanzas, ¿verdad? Antes de empezar necesito saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto realmente yo le podría destinar a una inversión. Porque bueno, si no tengo claridad en mis números es difícil tomar buenas decisiones. Invertir sin un orden financiero previo muchas veces nos genera más ansiedad que tranquilidad. Porque digo, pucha, sí, me metí en esta inversión y tengo que poner mucho dinero, 500.000 pesos mensuales, estoy nerviosa, estoy ansiosa, estoy estresada. Entonces, para tomar buenas decisiones de inversión, tengo que saber y conocer muy bien mis números. También siempre les recomiendo construir un fondo de emergencia. Para mí eso igual es muy clave porque es un colchón de seguridad. Es cuando hay una crisis, cuando hay un problema, yo me estoy cayendo en el fondo de una ventana, de un precipicio, me caigo a un colchón o me caigo, ¡pum!, al piso. Mientras más gordito sea nuestro colchón de seguridad o nuestro fondo de emergencia, nos permite sortear las crisis más tranquilas, ¿verdad? Ojalá que sea un fondo que cubra entre 3 a 6 meses de nuestros gastos básicos, sería fundamental. Porque para mí ese fondo es de la paz, es de tranquilidad, me da, de alguna manera, me da esa confianza de que ante cualquier imprevisto estoy ya precavida, preparada, ¿verdad? Tercer paso también es definir nuestros objetivos, lo que hablábamos recién, cuántos años tengo, para cuándo quiero, tengo muchos planes, tengo que empezar a ordenarlo, este plan es de corto plazo, este es de mediano, este es de largo, aquí estoy dispuesta a asumir más riesgo, aquí no, etcétera. También yo tengo que definir todos mis objetivos, porque tengo que saber para qué quiero invertir, porque lo mismo, no es lo mismo invertir de corto plazo que invertir para generar patrimonio o invertir para nuestra jubilación. Entonces, cuando ya tengo claro todos mis objetivos, es más fácil elegir una estrategia coherente, ¿verdad? Cuarto paso, empezar con instrumentos simples. O sea, partamos con un fondo mutuo y logramos entender riesgo, rentabilidad y plazo, y con eso ya empezamos y lo vamos monitoreando. Efectivamente, yo entré a este fondo mutuo que dice riesgo medio, que la historia dice que en promedio ha tenido un 7% los últimos 5 años, voy a monitorear que eso también se vaya cumpliendo en mi casa. Voy a estar más empoderada de mis inversiones, ¿verdad? Porque a veces las dejamos ahí y no sé bien cuánto crecen. Y algo que a mí me encanta, sobre todo como consejo, es que aquí, para mí, el quinto paso es invertir de forma constante. Para mí esa es la clave. Es una de las claves más importantes de todas. Que no es hacerlo una sola vez y olvidarme. Es un proceso, es constancia, es construir en el tiempo. Por eso yo no le digo que sea necesario tener 1 millón, ni 500.000, ni 10 millones, ni 15 millones. Podemos todos los meses 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, por ejemplo.
porque en realidad muchas personas creen que para invertir hay que tener mucho dinero de golpe, pero no, es importante la consistencia sostenida en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de invertir con estrategia, no solamente hablamos de elegir un producto financiero, sino que estar ordenadas, tener claridad, tener objetivos claros, ¿verdad? Ay, pucha, me estoy ya casi pasando de la hora, así que bueno, quiero que tengan la decisión de empezar a invertir, ¿verdad? Así que bueno, para cerrar, quiero resumir los aprendizajes más importantes de esta charla. Y bueno, primero, invertir es necesario para que nuestro dinero crezca en el tiempo, sí o sí. Es súper importante, ¿verdad? Solo trabajar y ahorrar no alcanza muchas veces para el futuro financiero que nosotros queremos. Segundo, ahorrar protege nuestro dinero, pero no lo multiplica. Dijimos que el ahorro es importante, pero tiene un límite, ¿verdad? También dijimos, tercero, el riesgo no se elimina, pero sí se entiende y se gestiona. Por lo tanto, mientras yo más entiendo, más segura puedo decidir, ¿verdad? Cuarto, no necesito mucho dinero para empezar. Muchas veces lo que más necesito al principio no es más dinero, sino más claridad, más constancia. Quinto, existen opciones simples y accesibles para empezar a invertir. No todo tiene que partir en complejo y me voy a ir a la bolsa inmediatamente. No, puedo partir con un fondo mutuo, ¿verdad? Sexto, una buena inversión depende de tus objetivos, de tu plazo y de tu perfil de riesgo. Hablamos de nuevo de los 3 puntos, riesgo, rentabilidad y plazo. No es copiar lo que hace otra persona, que muchas veces también a mí me dicen, Jime, pero dime por favor las 3 cosas que tú estás invirtiendo para hacer lo mismo. Yo siempre digo, puede ser que a mí me funcione, pero yo tengo 46 años, tengo una hija, me queda menos tiempo para la jubilación, mis objetivos pueden ser distintos que los tuyos, que tienes 25, 30, etcétera, ¿verdad? Entonces, es construir algo coherente conmigo. Y séptimo, invertir no es un evento aislado, es un proceso, es una práctica, es algo que yo tengo que ir construyendo paso a paso. Y mientras más me empodero en mis inversiones, mis finanzas, tengo más autonomía, más seguridad, más sólido es mi futuro financiero. Por eso es que a mí me encanta enseñar a las mujeres a invertir, porque siento que definitivamente nos empodera y nos hace sentir mucho más tranquilas en nuestro día a día, en nuestro futuro, y nos libera de decisiones importantes. Entonces, no se trata de hacerlo perfecto, se trata, por favor, de empezar el día mismo, idealmente, ¿verdad? Así que cuéntenme por aquí, qué bueno que se vean mucho más empoderadas. Qué rico. Si les quedaron algunas dudas, las dejo súper invitadas. Si quieren escribirme, yo estoy aquí en el Instagram de financieras-empoderadas. Estoy hablando todo el día de mentalidad, de orden, de inversiones, algo que me apasiona muchísimo. Sobre todo ver cómo nosotras las mujeres podemos ir construyendo ese futuro financiero más tranquilizador, más empoderado, más próspero para nosotras mismas, pero todo parte de nuestra decisión de empezar hoy día. Así que si pueden empezar hoy día a invertir, de verdad que eso es con lo que yo me quedo más feliz y contenta hoy día. Así que, ¿cuándo segunda parte? Bueno, tenemos que pedírsela al costado, ¿verdad? Y así podemos hablar de más inversiones todavía. Vamos a invertir de manera más segura, qué rico, qué bueno, si va a quedar guardada. Así que, por favor, los ahorros e inversiones son heredables. Y entre bancos las tasas de interés son muy distintas, sí, pasan muchas cosas. Por eso ahora hay que empezar a empoderarse, riesgo, rentabilidad y plazo, ¿verdad? Porque definitivamente ahí es donde aparece toda la información. Así que, bueno, les mando un abrazo grande, las felicito por estar aquí, por querer estar y dedicarle una mañana a un tema súper importante que es nuestro futuro financiero, nuestro empoderamiento financiero. Muchas gracias, Banco Estado, Crece Mujer, por la invitación y encantada de vernos en una siguiente oportunidad y que comiencen a invertir hoy mismo. Bienvenido a Ruth Pay Mi Pyme. Ahora, recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Ruth Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Ruth Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con Ruth Pay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec.
Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a RootPay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con RootPay. Infórmate más en www.rootpay.cl.